con el sexto Inca, que el nombre es Inca Roca. Ahora les estaba mencionando que a cada Inca trato de agarrar una personalidad que más o menos equivale a las personalidades de los reyes o príncipes de Europa de ese entonces. Y a este casualmente le llamo el sexto Inca y su Helena de Troya, porque estamos hablando ahora de un problema casi similar a la historia de Troya, de Europa. Dejando los quehaceres de mi profesión, regreso a redescubrir la historia de mis ancestros que apasionadamente quiero saber. Pero en lo más profundo de mi ser, escucho los rumores negativos de mis compatriotas. ¿Para qué? A pesar de ello, inseguro de mi intento, seguiré con mi andanza. Contrusol, te ves sumergido en un aura de dolor. Estabas pensando en lo morboso de tu pasado. Mira el Salcantay, nuestra montaña ancestral, en cuya cumbre glaciar verías la paz que deseas. Pero tú estás buscando ese consuelo en las furiosas corrientes que nacen de los tormentos aguaceros. La vida es una ilusión de lo mejor que podríamos ser, que siempre vendrá como las lágrimas de nuestros desconsuelos y no como los desbordes de los caudalosos ríos. Oh Inca Roca, yo siempre me sentiré abatido. La esperanza en nosotros está tan muerta como tú lo estás. Hombre del futuro, levanta tu ánimo con el pesar de tus palabras e inscríbelas en el papel que no tuvimos. Pues si hubiésemos tenido esa pluma para grabar nuestros sentimientos, tú sabrías que nosotros también sufrimos. Sin dejar rastros de lo que sentíamos, nuestras pasiones fueron borradas con el pasar de los tiempos para nunca más brotar de nuestras tumbas. Pero son personas como tú, que se embelezan con el pasado, las que nos harán sentir otra vez esas pasiones y poder ver a ese niño que jugó, a ese hombre que amó y a esa mujer que lloró. Entonces retornemos al pasado, que es lo único que nos pertenece y el único momento de nuestra existencia que durará para siempre. Contrusol, despierta de tu pesadilla, vamos al funeral de mi padre. Inca Roca, yo no estuve presente cuando Cápac Yupanqui murió. ¿Qué pasó y qué dijo? Muchas cosas sucedieron antes de su muerte. Cuando su hora llegó, él dijo: sé benévolo con el hombre del futuro. Él habla del corazón. A pesar de lo que le dice, esto le duele en el alma. Empiezo a entender lo que tu padre trató de lograr. Lamentablemente, yo le puse en los catafalcos de nuestra justicia, la misma que nos trajeron del viejo mundo, y tus descendientes siguen siendo ajusticiados en las hecatombes de la injusticia extranjera. Hombre del futuro, ¿por qué te fuiste antes de la muerte de mi padre? Lo hice porque las collas o princesas, como algunas reinas del viejo mundo, tenían frívolos temperamentos. Escuché rumores de que tu padre podría haber sido asesinado por su esposa, que también llegó a ser tu concubina. ¿Fue así? Lo que su esposa pudo haber hecho es mejor dejarlo en los libros de la historia. Lo que sí es verdad es que el Cusco era muy pequeño para una población que se acrecentaba. Los pueblos demandaban más de lo que podíamos darles, a pesar de que ya éramos los dueños del valle y no necesitamos continuar sobornándolos para mantener su lealtad. Conmigo las cosas cambiarán, e incluso fui el primer en ser llamado Inca. Entonces, ¿por qué estaba llamando a los otros soberanos incas? Tú solo estás buscando respuestas al porqué de la humillación de nuestros descendientes y no de la veracidad de nuestro pasado. Al igual que los cronistas, tú también me estás confundiendo. Déjame explicarte lo que quiero decirte, Contrusol. Nosotros teníamos un curaca político para cada curacazgo.
y un cinche guerrero para nuestra defensa común. Yo uní los dos poderes de ambos en uno, y fui el primer inca con esa doble responsabilidad. Con ese título y para constituir una nueva dinastía, me mudé del Inti Canche a la parte alta de la ciudad, Ana, dejando la parte baja del Cusco, Urín, para nuestros propósitos espirituales. Entonces el Cusco fue dividido religiosa y políticamente. ¿No hubieron opositores? Sí, porque también teníamos los ayarmancas y guayacanes que continuarían oponiéndose hasta que los destruyéramos o uniéramos nuestras sangres. Inca, ¿por qué hablas de destrucción y unión como si fuera algo intercambiable? Porque a veces mezclar nuestra sangre era mejor que enfrentarnos, pero en estas uniones había mujeres que podían causar la guerra debido a sus ambiciones o a su belleza. Eso ha sido y es cierto en todas las épocas. Entonces, ¿tu esposa tenía miras políticas? ¿No crees que te he confundido lo suficiente? Tengo que salir del Cusco. He oído que los chancas están causando terror en el Condesuyo. Parece que los chancas no pararán hasta que vengan a luchar contra los incas. Por eso es que estoy yendo a las tierras de los quechuas, para solidificar nuestra confederación. Inca Roca partió en su primera expedición como un señor, porque lo había hecho como un príncipe, y cruzó el gran hablador. Contrusol, ya estamos en la parte de los chancas. Hemos escuchado que ellos tienen dos facciones, los viejos que quieren paz con nosotros y los jóvenes que no desean ningún acuerdo con los hijos del sol, a menos que sea resuelto por la guerra. Debo ir hacia ellos para ver si puedo convencerlos a que piensen como los viejos. En su afán de exhortarlos, Inca Roca causó el pánico. Los chancas huyeron al norte jurando que algún día llegarían al Cusco. Los incas, sin más incidente en el Condesuyo, regresaron y encontraron que los guayacanes y los ayarmancas estaban peleando. Hombre del futuro, sé que estás confundido con nuestra historia. Recuerda que te dije que nosotros formábamos alianzas con la unión de mujeres hermosas. Inca, no me digas que ustedes también tuvieron una Helena de Troya, como en el viejo mundo. Compáralo como tú quieras. Tocay Capac, el curaca de los ayarmancas, está molesto porque su enemigo mortal, el curaca de Guayacán, le prometió a su hija Mama Micay hacerla su esposa. Debido a que acabo de regresar de una exitosa campaña, los guayacanes decidieron darme a esa hermosa ñusta en vez de dársela a él. Presiento que esto no va a tener un buen final. Para evitar problemas me iré al Collasuyo. Inca Roca y sus guerreros marcharon hasta Charcas, Argentina, donde lo recibieron bien, porque los incas venían en una expedición amistosa. Después de un viaje largo, Inca Roca llegó al Cusco y encontró que su hijo, que tuvo con Mama Micay, a quien no había visto, fue raptado. Peor aún, se decía que los mismos guayacanes habían entregado al niño príncipe como rehén a Tocay Capac, para que cesaran las hostilidades entre ellos. Sé que la guerra sería un modo de recuperar a mi hijo, pero yo lo rescataré con las mismas intrigas que usaron para despojarme de mi heredero. Entonces tú te casaste con Mama Micay por razones políticas y no con tu hermana como era el protocolo. Una de las razones por las que me casé con ella, además de formar una alianza, es que nuestras aguas vienen desde sus dominios y estamos bajo el control de los guayacanes. En cuanto a la irrigación de nuestros campos, por ahora me olvidaré de este incidente e iré a visitar al curaca Sumac de Anta. Su hija Chimbo Orma es la esposa de Tocay Capac. Es posible que mediante ella pueda devolverme a mi hijo. Mientras el Inca bebía, una mujer de edad se le acercó y le dijo: tu hijo Tito
Tito Cusihualpa está vivo aún, aunque Tocay Capa quiso matarlo. Él se salvó porque siempre tenía sus ojos rojos y el curaca le apodó Yahuarhuaca, el que llora sangre. Sus chamanes le aconsejaron que debido a esta condición sería un mal agüero deshacerse del príncipe y lo pusieron a cuidar llamas. El Inca hizo contacto con Tocay Capa, consiguiendo que su hijo volviera con los guayacanes y ellos se lo entregaron. Inca Roca, eso tuvo un buen final para tan complicado conflicto. Pero ustedes estaban en el umbral de un imperio y todavía tenían problemas con insignificantes enemigos. Esto no tiene sentido. Lo que ocurrió fue más un asunto de familia que un conflicto. No podía usar la fuerza para rescatar a mi hijo. De hoy en adelante reinaré con la desconfianza, porque las intrigas no cesarán. Sé que empeorará. Parece que los ayamarcas y los guayacanes van a ser peores enemigos que los chancas. ¿Qué vas a hacer con esa deslealtad? A la gran fiesta de Huarichico los invitaré para ver si podemos hacer la paz antes de que Tito reciba la mascaipacha. En el día indicado, mientras los juegos y las festividades proseguían, Sumac anunció que Inca Roca iba a hablar. Incas y curacas del valle, mi hijo sufrió en las manos de nuestros vecinos. Las razones para su secuestro podían ser o no justificadas. Yo no voy a abrir las heridas sino cerrarlas. Ahora más que nunca debemos estar unidos. Los chancas ya están en nuestras puertas y debemos estar listos para repelerlos. Tocay Capac y yo pondremos fin a nuestros problemas, mezclando nuestras sangres. El curaca, mirando al príncipe, le dijo: Tito Cusihualpa, te doy a mi hija Mama Chiquián como tu esposa, que sus ojos iluminen los días oscuros que tuviste y su generosidad borre la humillación que tu padre sufrió. Espero que en el futuro seamos conscientes de lo que somos capaces de hacernos el uno al otro. Sorprendido por el discurso de quien había sido su mortal enemigo, Inca Roca le respondió: Tocay Capa, a cambio de tu gesto te daré a una de mis hijas. Que este acto ponga sello final a nuestras diferencias. Inca Roca, ese fue un gran acto de diplomacia. ¿Es que lo tenías planeado y por eso no querías hacer la guerra? ¿O es que las hijas solo sirven para estos propósitos? Kuntursol, el que vivamos atrás de tus tiempos no quiere decir que estábamos desprovistos de sentimientos por nuestros hijos. El amor a la progenie de uno es un instinto de autopreservación, no es una esclavitud, no es una exclusividad de tus épocas. Nosotros concebíamos estas uniones con buenas intenciones. Los resultados eran a veces mejor que estar en guerra. Ella es tan joven y se la vas a dar a tu peor enemigo. Eso va más allá de mi comprensión. Kuntursol, entiendo tu disgusto. Tocay Capa no la va a tocar. Él es demasiado viejo. Ella será elegida como esposa de uno de sus hijos y no de Inti, el peor destino para una ñusta. La paz en el Valle del Cusco fue restablecida. Inca Roca le enseñaba a su hijo el arte de la guerra para que fuera en una excursión hasta los ingobernables salvajes de la floresta. Kuntursol, yo pensaba que no ibas a usar adjetivos despectivos con nuestra gente. ¿Por qué llamas a los chunchos salvajes? No estoy usando la palabra salvaje como un insulto. Ellos viven en completa comunión con el ambiente, que es lo que esta palabra significa. Pero tiene razón, la denominación de salvaje tiene la misma connotación negativa que la palabra indio y no debo usarla. Sin embargo,
¿Por qué estás enviando a tu hijo donde muchas otras expediciones han fallado? ¿No crees que Tito Cusihualpa ha sufrido lo suficiente? Cutusol, antes de entrar en este infierno verde, te informo que hay valles que producen la coca, un arbusto muy deseado y solo crece donde nadie se atreve a ir. En mis tiempos también hay y la producción de la coca es el camino para el enriquecimiento de nuevos usurpadores que explotan a los nativos por el oro verde, como lo hicieron por el metal amarillo. ¿Ese es el único uso para nuestra coca? ¿Qué pasó con las otras plantas medicinales que descubrimos? Los del viejo mundo aprendieron de sus estructuras químicas y la humanidad no les da crédito a ustedes por lo que han aportado. Al final de este viaje, trataremos de que reconozcan sus contribuciones y quizá recibamos algunas reparaciones. ¿Cómo vamos a conseguirlo cuando ni siquiera podemos recobrar nuestra dignidad? Inca, el obtener reparaciones es llevado a cabo por gente resoluta que exige sus derechos a aquellos que tienen el control del destino de otros. ¿Tenemos que llegar a ese extremo para ser escuchados? Sí, y lo esencial para recuperar lo que se nos despojó es la perseverancia. El Inca exhortó al joven príncipe antes de ir al oriente o la selva. Tito, los años de tu infancia me fueron negados. En tu adolescencia renovamos nuestra relación de padre e hijo. Ahora tendrás que probar que eres un Auqui capaz. Cuando regreses, tú habrás sido juzgado por los Antis para que seas el próximo Zapa Inca. Su hijo fue a la jungla, que ya no es la selva temible del pasado, sino el despojo de la miseria humana. Su padre se quedó a sufrir los estragos de la vejez y los trastornos de su vida emocional. Inca Roca, antes de terminar nuestro encuentro, quisiera escuchar de las escuelas que solo favorecieron a algunos. Cutuso, ¿qué es lo que quieres saber que tus libros no han explicado? ¿O es otro de tus diálogos polémicos? No, Inca, lo que pasó debe ser analizado por su contenido espiritual para comprender lo que somos. Dime, ¿por qué el Yachaywasi no avanzó al nivel de otras civilizaciones? Pues no llegamos a la esencia del saber, que es guardar nuestras ideas y logros en un medio como la escritura, para que las futuras generaciones sepan lo que ustedes fueron. Aunque ustedes tenían los quipos, pero esos cordones anudados solo representaban números y quizás acontecimientos, pero no dicen lo que fuimos. Hombre del futuro, en el Yachaywasi, los amautas solo enseñaban a los hijos de la nobleza y no a las masas. De otro modo, nunca podríamos haber conseguido la meta principal del Estado, que es el control de las masas de gente. Inca, el aprendizaje de las multitudes hace que una nación sea indestructible. Es allí donde ustedes fallaron y nuestros líderes actuales están fallando. Una nación arraigada a la educación nunca será atrasada, razón por la que no estamos avanzando al nivel de la civilización occidental que domina el pensar de la humanidad. ¿Qué hubiera sido de los incas si todos hubiesen tenido derecho a aprender? Habríamos descubierto grandes mentes porque éstas se encuentran como las pocas pepitas de oro en los vastos arenales de los ríos. ¿Quiere decir que no somos iguales en los poderes de nuestras mentes? ¿Y las superiores son tan pocas como los granos de oro? Yo diría que somos creados iguales, pero algunos tienen mentes más dotadas. De ahí donde el aprendizaje universal es el instrumento que da la oportunidad a quien sea para potenciar sus habilidades. Pero no todos somos genios, pero todos deberemos entenderlos. Puedo ver cuál fue nuestro error. ¿Cómo es la educación en tus tiempos? Tal como en tus días. Nosotros también estamos dando la mejor educación a unos cuantos privilegiados
y no a las masas indias. Entonces nosotros fuimos una sociedad preocupada por el bienestar material y no por el engrandecimiento intelectual. Desafortunadamente en nuestros tiempos no hacemos ninguna de las dos cosas. Entre más temprano empecemos a educar a nuestras masas, más rápido saldremos de nuestra miseria. Deliberaremos acerca de este problema en el Consejo de los 13 Incas, ya que tus últimos días se acercan. Dinos cómo vas a perpetuarte. He estado pensando sobre lo inevitable. Siento que para preservar la inmortalidad uno debe ser momificado, pero no tuvimos la escritura para decir quiénes éramos y solo podíamos dejar nuestros restos para ser recordados. Muchas civilizaciones lo hicieron, pero lo que perdurará es lo que escribieron o cincelaron en piedra. Las momias solo se conservarán por un largo tiempo si no están expuestas a las manos destructoras de los usurpadores o estudiosos. Solo lo que está registrado en las mentes de las generaciones permanecerá hasta el fin de los tiempos, porque uno cesa de ser inmortal cuando cesa de pensar en uno. ¿Quiere decir que en tus días están profanando nuestras tumbas? Sí, porque están excavando las tumbas de los incas y literalmente están estudiando las momias hasta su muerte, que es la decomposición. Solo lo que ha sido escrito por los cronistas es lo único que ha quedado como nuestra historia para descifrar los enigmas que escribieron acerca de ustedes. Kultur Sol, antes de irme al lado Inti, quiero recibir a mi heredero para celebrar su coronación. Tito, tú que superaste los tortuosos senderos de tu infancia, ahora llegas como un guerrero. Aunque no fuiste a lo más profundo de los Antis, tú has llegado a nuestros corazones. Recibe esta mascaipacha que tiene el sudor de mi trabajo. No dejes que este símbolo se corrompa por tus indiscreciones. Desde hoy en adelante tu nombre será Yaguarhuaca, no porque lloraste sangre por tu cautiverio, sino porque derramaste lágrimas por tu libertad, pues ningún inca ha sido prisionero en su alma. Las festividades duraron varios días. Inca Roca se enfermó y juntó a sus orejones. Incas, al dejar este mundo, quiero que prosperen bajo el mando de Yaguarhuaca. Protéjanlo de sus enemigos, que están más cerca de lo que piensan. Luego se dirigió a sus descendientes del presente. Escuchen lo que decimos en estos viajes al pasado. El hombre del futuro nos trae un mensaje para nosotros. Pero no somos los muertos los que debemos escucharle, sino ustedes, los que viven. Exhorto a todo indio, mestizo y blanco a unirse, por si no se aceptan el uno al otro, ustedes continuarán en la miseria en que están. Kultur Sol ha aceptado su herencia inca en este viaje, pero su sangre se ha mezclado con la del viejo mundo y lo hemos perdido para siempre. Por eso él ha venido a visitarnos, pues él es el último inca en su linaje. Inca Roca partió al más allá en la cobriza tarde en la que el Cusco se pone muy frío. Estamos con el doctor Carlos Sánchez. Estamos profundizando un poco en Inca Roca, el sexto Inca. El sexto Inca y su Helena de Troya, ¿no? Ya. Inca Roca es el sexto Inca. Aquí ya enfatizas un poco, ¿no?, la relevancia que tiene, ¿no?, la mujer, ¿no?, como símbolo, digamos, de cambio, ¿no?, o de bienestar o de lo otro, ¿no? Hay incluso rivalidades, ¿no?, porque uno de los curacas le ofrece, ¿no?, a otro curaca a su hija, pero al final el Inca, ¿no?, obtiene a la chica, ¿no? Y producto de eso
hay una rivalidad tremenda e incluso secuestran al heredero del trono, ¿no? Es secuestrado el heredero del trono, ¿no? Explícanos un poquito más, a ver, sobre esta presencia femenina, ¿no? Que en todos los tiempos se da también, en todo el reinado, ¿no? Bueno, como fue en el viejo mundo, las mujeres siempre han tenido un poderío, ¿no? Que es en realidad bien realístico. Muchas guerras han sido debido a ellas y, bueno, en especial ahora están empezando a gobernar el mundo también. En el caso el imperio incaico era matriarca, en realidad. Las mujeres, por eso incluso tenemos las amazonas, ¿no? Eran peleadoras y manejaban en cierto modo al Inca manejaban el poder, ya sea con su astucia o con su belleza o como sea. Y efectivamente ocurre como pasó con Helena de Troya de Europa, ¿no? Y eso estoy más o menos, de nuevo, estoy tratando de describir a nuestros indios, ¿no? Que son humanos, tenían estos problemas, ¿verdad? Además de que hacían piedras y tejidos, todo esto, había este humanismo. Y por eso es que yo lo que estoy tratando de decir en este libro es que teníamos pasiones humanas, que están, en este caso, son verídicas, está en la historia. Y eso es lo que más o menos trato de decir. Y vamos a ver que esto continúa. Las mujeres también entremetidas con esto. Claro, las mujeres son el poder tras el poder, dice. Bueno, Mama Oya, pues. ¿No? Fue en realidad la que fundó el imperio, en cierto modo, ¿no? Porque a Manco Cápac le decía qué hacer y todo. O sea que tenía mucho talento para gobernar, pero mediante el esposo. Claro, Mama Oya y Manco Cápac, ¿no? Los dos eran transmisores de conocimiento, ¿no? Yeah. Manco Cápac transmite conocimiento a toda la población en función de cómo debería trabajar la tierra, ¿no? Es transmitir técnicas, ¿no? De conocimiento. Y Mama Oya, según el relato del Inca Garcilaso la Vega, habla sobre la transmisión de conocimiento de los quehaceres, ¿no? De cómo tejer, ¿no? Transmitir conocimiento, incluso seguro hasta en gastronomía y todo, ¿no? Era una fuente de sabiduría, tanto el hombre como la mujer. Aquí hay un dato muy interesante que usted dice, ¿no? Que me gustaría que lo refuerce, por favor, ¿no? En que el pasado es lo único que nos pertenece, ¿no? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué más? El futuro es algo que es una expectativa. No sabemos qué va a pasar. Pero el pasado ya está, ya lo hemos vivido y todo, y eso es lo que pertenece. Incluso si morimos hoy día, lo único que va a quedar es el pasado. Y en el caso mío, por eso he escrito este libro, porque eso es lo único que va a quedar. Interesante la precisión, ¿no? de esa frase. Aquí también ya empezamos a hablar, ¿no? sobre la hoja de coca, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? de la hoja de coca, que todavía no se ha hablado en los otros, no se mencionaba, digamos, en los otros capítulos, pero aquí ya habla sobre la importancia de la hoja de coca, y también le haces un relato del uso que se hace hoy en día, cómo se utiliza, ¿no? Para el tema, pues esto de la... Bueno, la coca fue el primer anestético, y eso lo produjo el Perú, ¿no? Y porque eso en Alemania, bueno, lo usaron como gotas para el ojo, para hacer operaciones, y era la sustancia, la cocaína, ¿no? La líquida, por supuesto. Y eso, nosotros en realidad dimos eso al mundo, la anestesia. La primera anestesia de todo el mundo nace con la coca. Usted como médico esa información la conoce, la sabe, ¿no? En Alemania. Sí, ahí es donde, bueno, vamos a hablar después de eso, ¿no? A medida que vamos. Pero ahí es donde empezaron a usar esta hoja
como material químico para bajar el dolor. Y eso fue un aporte tremendo, como la quinina y muchas otras que todavía se están usando, con otros nombres, por supuesto, pero no nos dan crédito. Un proceso, un trabajo, ¿no? que se va haciendo. También en este capítulo comienzas a reforzar la presencia de los 13 incas ante el pedido, ¿no? de justicia que se va a hacer, ¿no? Sublimemente estoy mencionando estas cosas que eventualmente va a ser el focus del término del libro, o cuando vayamos a La Haya y decir, esto es lo que hemos hecho. Y dentro de tu punto de vista, ¿no? también haces como un reclamo, ¿no? el hecho de que no hayan dejado testimonio, ¿no? escrito, porque hay otro tipo de testimonio, ¿no? que se ha dejado, que ahí está, las piedras hablan por sí solas, ¿no? Se decía que no conocíamos las matemáticas, ¿no? Pero todo lo que hay es arquitectura y su base de eso es matemática, todo, ¿no? Entonces le haces como un reclamo, ¿no? Y le dices, ¿no? ¿Por qué no educaron a la mayoría de la gente? ¿No? Y haces una comparación también con el actual sobre la importancia de la educación para que una nación no se venga abajo. Efectivamente, eso es lo que, bueno, yo tenía el Yachaguasi, el lugar de conocimiento, y los amautas, pero era solo para los hijos privilegiados. Y es lo que está pasando ahora. Los mejores colegios y todo son para privilegiados. Los otros, bueno, les enseñan cosas, pero los locales, todo eso es una desgracia. Y estoy hablando más de países, de pueblos andinos, donde yo mismo estudié en aulas de suelo, incluso cuando estaba en la selva. Yo nunca estudié la primaria, no había escuelas. No estudié la primaria, no había escuelas, o sea que... Y es increíble, estamos el año 2000, ¿no? Y esto está pasando. La luz de la sabiduría parece que es el poder, ¿no? que lo tienen unos pocos, ¿no? Aquí también ya vemos continuamente la presencia de los chancas, ¿no? Los chancas ya comienzan a tener más presencia, hay una guerra entre ellos prácticamente, entre toda la confederación contra el pueblo chanca, ¿no? Porque luego también internamente tienen problemas con curacas, ¿no? Pero es algo pequeño, ¿no? Pero su mayor preocupación en este caso son los chancas, ¿no? Háblenos un poquito, por favor. Bueno, en realidad, ahí vamos a entrar a Pachacútec, a Viracocha, y ahí vamos a... Eso es lo que define en realidad el imperio inca, dominar a los chancas, porque los chancas eran guerreros, a eso nomás se dedicaban, mientras los incas eran guerreros, pero eran constructores, eran, como quieren decir, no más inteligentes, pero tenían una idea de formar un imperio, mientras los otros querían vivir solo de lo que robaban y hacían en las guerras continuamente. No tenían un focus para formar un imperio. Y esto sublimemente de nuevo está entrando a pueblo, estoy mencionando, porque cuando entramos en Pachacútec esto es un tema grande de los chancas. Interesante. Y aquí también para finalizar esta introducción, ¿no? Nuevamente repetimos, estamos el día 13 de abril del año 2018, ¿no? Y hablas también ya sobre los quipus, ¿no? Ahí también hablas sobre los quipus, ¿no? Que hasta ahora, a pesar de todo el avance científico que se ha dado, tecnológico, no hay una interpretación clara, ¿no? Al 100% para qué servía, ¿no? Se dice que era por un tema contable, ¿no? Pero no hay quien lo haga hablar a un quipu a este año 2018, digamos al 100%, ¿no? Pero también, recordemos que quizás era el inicio de cómo empezar a escribir, a aritmética y todas esas cosas, pero recuerda que el Imperio Inca solo duró como 200 años nomás, mientras que el Imperio Romano y el otro miles de años, y también compartían ideas del uno al otro.
Estos solitos tenían que idearse eso. Y el tipo, es posible que sea un acto numérico. Es muy probable, ¿no? Pero el primer Pero tipo... imagínate que si le hubiesen dado unos 100, unos 400, 500 años más, lo hubiesen hecho.